hermana Luz, la hermana Noli, como usted me diga. Lo importante es que yo sé que soy hija del Señor y que Él me ama y que soy su niña. Amén. Pues eso mismo le preguntaba al Señor cuando el pastor me dijo, yo le voy a predicar a las mujeres, tú le vas a predicar a los varones. Dije, santo Dios, ¿en qué problema me metieron? Y el Señor me dijo, háblales de cómo debe de ser un padre. Dije, Padre amado, me metieron en otro lío, porque yo no soy varón, yo soy mujer. Y empecé a decirle al Señor, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si yo no soy varón, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿sabe qué me contestó el Señor? Ejemplo te he dado de un buen padre. Háblales de qué clase de padre he sido yo para ti. ¿Qué ejemplo de padre tuviste en la tierra? Yo te puse un padre que me representara a mí y que en lo que él falló, yo no voy a fallar. Entonces le dije al Señor, amén, papá, heme aquí. Amén. Así que acompáñeme a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana. Sean todos bienvenidos, tanto los que están en línea como los que están presentes. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos has dado a nosotros las madres, Señor, de guardar el tesoro que es tu herencia. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los varones que tú has levantado, Señor, en esta congregación. Aquellos que nos están viendo por las transmisiones, Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por el regalo tan grande que me diste a mí de mi salvación. Y te doy gracias, Señor, por el regalo tan grande que me dices de tener un padre que estuvo dispuesto a sacrificarse, a amarme con todas sus fuerzas hasta el último momento de su vida, Señor. Por eso yo te doy gracias y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, amado mío, tú me guíes y tú prepares cada corazón para que esta palabra que está siendo como una semilla implantada en los corazones del fruto que tú anhelas, papá. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Rey. Amén y amén. Amén. ¿Le da usted un gloria a Dios al Señor? Amén. Entonces, el día de hoy me puso el Señor que habláramos sobre el perfil del justo. Veamos Job 25:4. Tengo 3 versiones. La primera versión dice, ¿cómo un hombre será justo ante Dios? Como puro el nacido de mujer. La Reina Valera nos dice, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La siguiente dice, ¿puede ser justo el mortal ante Dios? ¿O inocente el nacido de mujer? Si usted se da cuenta, es una pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Hay personas que cuando han pecado piensan, pues realmente si hemos pecado no estamos siendo justos, porque el que es justo es alguien que es puro, el que es justo es alguien que tiene una balanza que no tiende más para un lado que para otro. Pero la palabra de Dios nos enseña que es por medio de la sangre de Cristo que cada uno de nosotros puede ser justificado. Que es por medio de la sangre de Cristo que podemos volver a tener un estado de inocencia. Porque el Señor quiere renovar tu mente. Quiere que cada uno de los pensamientos que antes teníamos, tal vez llevados a maldad o que nos habíamos encerrado tratando de protegernos de la maldad de otros, sea cambiado. Porque Él quiere por seguro estar al lado nuestro. Una de mis peticiones delante del Señor toda mi vida ha sido que me agarre bien fuerte de su mano, que no me suelte. Y yo pienso que es la misma petición la de ustedes. Y cuando hay veces que estoy tambaleando, el Señor me habla en profecía. El Señor me habla por medio de su palabra. Y le doy gracias al Señor que no solo tuve un padre natural y que no solo he tenido un padre espiritual, sino que también he tenido un padre de mi alma.
con el que yo me he podido sentar, que Dios bendiga a mi apóstol Sergio, que yo me he podido sentar y que cuando él me dice, hermana, ¿cómo estás? Yo sé que lo que él quiere es, ok, te estoy dando la oportunidad, abre tu corazón, dime tus necesidades. Y gracias a Dios el Señor me ha dado esa bendición de poder sentarme delante de él y decirle, hermano, esto está pasando. Hermano, en mi casa hay esta necesidad. Hermano, y tal vez él ya hasta la sabe. Y me decía alguien, ¿y por qué le vas y le cuentas al apóstol tus problemas? Si él tiene problemas grandes. Sí, le digo, pero yo quiero que él esté de acuerdo conmigo, porque él sabe ahorita mis peticiones. Y la palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo a pedirle al Padre algo, Él lo hará. Entonces, al expresarle a mi Padre del alma mis necesidades, lo que estoy haciendo es que ya somos dos con mi esposo pidiendo por algo. Y al decírselo a nuestra cabeza, ya somos tres. Entonces, estoy segura y confío en el Señor que Él lo va a hacer. Amén. Entonces podemos ser justificados por medio de la sangre de Cristo. Veamos un ejemplo de un hombre que el Señor le llamó justo. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Oiga cómo lo describe la palabra. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Entonces, el primer requisito que un varón o incluso una mujer tiene que tener para llegar a ser justo, para ser visto de esta manera, es que andemos con Dios. Si tú te apartas del camino del Señor, si tú te apartas de estar con el Señor, no vas a poder dar fruto. Porque dice que unidos a la vid podemos llevar mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Y no se pelee conmigo, porque está escrito, amén, que sin Él nada podemos hacer. Delante de las potestades, nosotros nos presentamos cubiertos con la sangre de Cristo y no nos van a poder tocar. Si nosotros constantemente andamos con el Señor, entonces vamos a tener un vallado alrededor nuestro. Si alguien peca, dice la palabra, que sea por ti ese vallado. Pero aquí está hablando de un varón que anduvo con él, que hizo todo lo que el Señor le decía que debía de hacer. Por tanto, el Señor se agradó de él y le dio el título de justo. Amén. Salmos 32:1. Salmo de David, masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Oiga, cuán bienaventurado. El Señor lo que nos está diciendo es, sé dichoso, 3 veces dichoso. Alégrate en tu corazón, alégrate en tu alma, alégrate en tu espíritu, alégrate en tu cuerpo, que la sangre de Cristo derramada sobre ti ha limpiado tus pecados, te ha limpiado, tu transgresión ha sido perdonada. Y aquí está hablando el salmista, expresando lo que él está sintiendo, porque él sabe que el Señor lo ha perdonado a él. Porque él le pidió perdón, él lloró delante de la presencia del Señor y porque él había sufrido debilidad en su cuerpo mientras él había pecado y escondido ese pecado. Entonces, si aquel que tiene ahorita debilidades, la fórmula o la salida o la llave es acércate delante del Señor y pide perdón. Porque media vez el Señor te perdona, media vez tu pecado sea cubierto y sea limpio, entonces el Señor te va a dar gozo a tu corazón. Romanos 5:1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche.
¿Cómo vamos a tener paz? Porque la palabra dice que el impío no tiene paz. No hay paz para el impío. ¿Por qué el impío no tiene paz? Porque tiene acusación tras acusación tras acusación de las cosas que anda haciendo. Usted ve que hay gente que pareciera que anda haciendo maldades y usted los ve bien tranquilos, pareciera que no les molesta, pero en las noches no pueden dormir. El Señor los intranquiliza porque lo que quiere es que se arrepientan. Pero gracias a Dios nosotros, por la fe, porque hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, porque no me diga alguno de ustedes, camina, busca al Señor Jesucristo porque ya se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Jesucristo que murió en la cruz. No, a ninguno de nosotros se nos ha presentado. Entonces, cada uno de ustedes está caminando por fe, como viendo al invisible, pero no viéndolo. Porque Abraham iba buscando un lugar que sabía que era una ciudad celestial y caminó y no la encontró en esta tierra, porque la ciudad celestial que buscaba él está en los cielos. De la misma manera, nuestra paz viene a llenarnos, a fortalecernos, porque es una paz que el mundo no nos la dio, sino es una paz que el Señor ha puesto en su corazón, sabiendo que Él es escudo para ti, sabiendo que Él es mi escudo, sabiendo que en el mundo, en esa dimensión espiritual, hay una bandera que se llama Nisi, que está volando sobre tu casa, declarando: aquí hay un hombre que ha sido justificado porque me ha creído. Porque la fe es parte de que tú creas en el Señor. La fe es parte de que yo crea en Él. Y esa paz nos la va a dar por medio de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, los apóstoles, el Señor les hablaba del Padre y les volvía a hablar y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Entonces le decía al Señor, conmigo fue un trato diferente. Porque tal vez por la clase de padre que yo tuve, cuando yo oraba, yo siempre le hablaba al Padre, desde niña. Yo sabía que yo tenía un Padre en los cielos que me estaba guardando de todos los peligros. En mi corazón había algo que yo sabía, que había un Padre que me amaba, que aunque el Padre que yo tenía al lado a veces fallaba, porque no puedo idolatrarlo y decir lo que era perfecto. No, él era un hombre de carne y hueso que se esforzó con todas sus fuerzas, que se sacrificó hasta donde usted no tiene idea, que tal vez dejó de comer por nosotros o de vestirse por nosotros, pero de todos modos, un padre terrenal no te puede cuidar todo el tiempo, pero el Padre que está en los cielos, tú puedes sentir ese cuidado donde quiera que tú vayas. Tú puedes sentir que Él está a tu lado. Y luego en su misericordia empecé a entender el sacrificio del Hijo. Cuando nosotros perdimos a nuestra hija, porque yo sabía que Jesucristo se había sacrificado por nosotros y lo amaba por ese sacrificio tan grande que Él había hecho. Entonces, cuando murió mi hija, el Señor me abrió los ojos y me dijo, es que en la cruz no solo se sacrificó el Hijo, también se sacrificó el Padre. Porque ¿cuántos de ustedes, sabiendo que su hijo es inocente, se siente tranquilo que le hagan daño? Ninguno de nosotros. Entonces pude entender que había un sacrificio del Padre, que había un sacrificio del Hijo. Pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos entendido que también el Espíritu Santo se sacrifica? Nos habla y nos dice, crean a la palabra. Y decimos en el momento, wow, si es cierto, le tengo que creer a la palabra. Tal vez solo yo soy así, le tengo que creer a la palabra, tengo que estudiarla más. Pero de ahí, los entretenimientos de esta tierra nos atrapan. Y en lugar de ir a la palabra a ver qué es lo que dice, es bien fácil quedar cautivo en el teléfono. Es bien fácil quedar cautivo yéndonos a distraernos a las tiendas.
Es bien fácil distraernos en otras cosas que no nos dan crecimiento espiritual, sino que nos estancan. Le digo que nos estancan porque si cuando tú empezaste orabas 10 minutos en la mañana para darle gracias al Señor, para decirle que te guarde, para decirle que te guíe, si fueras en incremento, ¿cuánto tiempo tendrías que estar ahorita orando? 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, agreguémosle un minuto por año de cristianos. ¿Cuántos años? O ponga un minuto por año de cristiano. Yo sé que hay personas aquí que tal vez tienen 6 meses, tal vez todavía les permiten el minuto, tal vez les cuenta solo el minuto. El otro día decía mi esposo, tenemos 20 años de ser cristianos, y mi hijo le dijo, no, tienes un año más de la edad de tu hija de ser cristiano. Y cuando él dijo eso, dije, santo Dios, ya tenemos 27 años, 26 años de ser cristianos. ¿Cuántos minutos tendría yo que estar orando en la mañana? Haga usted la matemática. Amén. Entonces, si tenemos fe, tenemos que ser de las personas que están orando constantemente, en todo tiempo, agradeciéndole al Señor por cada una de las cosas que tenemos, por cada vez que Él nos habla en profecía. Porque si tú vienes a la iglesia y piensas, saber a quién le hablaría el Señor, no nos está hablando a todos en la profecía. En ciertos aspectos, tal vez no toda la profecía era para ti, pero hay profecías que a mi corazón llegan tal vez con una sola palabra, que el Señor sabe que con eso va a quebrantar mi corazón. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Pero mire, me llama la atención que diga que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Diga conmigo, por fe y para fe. Entonces, si tú le has creído al Señor, el Señor se va a manifestar a ti, te va a explicar, te va a dejar sentir que Él ya te perdonó, no importa el pecado que tú hayas cometido. No importa la falta que tú hayas cometido, no importa el error que tú cometiste y que tal vez ahorita estás sufriendo por causa de las consecuencias que vinieron por ese error. El pasado nos estanca. Si nosotros no aprendemos a dejar el pasado donde está, no le estamos creyendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que por nuestra fe somos salvos, que por nuestra fe, por creerle a la palabra del Señor Jesucristo, nuestros pecados ya fueron perdonados, nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar. ¿Cuántos de ustedes no han visto programas en que muestran el mar y su profundidad? Y a veces en la profundidad del mar lo único que hay es tinieblas. Yo recuerdo que mis padres tenían un álbum donde tenían diferentes tipos de animales y diferentes tipos de flores. Y me llamó la atención una vez que empecé a ver los pescados que viven en esa profundidad. Unos peces, sí, peces porque todavía están libres. Pescados son los que ya están en su casa, listos para comer. Entonces me llamó la atención que no tienen ojos. Los que viven en tiniebla no tienen ojos para vivir, para ver, pero para poder vivir tienen unas como lamparitas que lo que hacen es protegerlos de los otros peces que podrían comérselos. Nosotros tal vez estamos rodeados de un mundo de tinieblas, pero si Cristo está dentro de ti, porque Él te está justificando, porque estás en el proceso de justificación, esa luz, así como ese pececito que tiene esa luz,
todas las potestades van a ver que esa luz está dentro de ti, que está brillando. Y conforme más pruebas, mientras más cosas vivimos, dice que se nos revela el Señor. Porque en cada uno de los problemas que tenemos, si tú realmente le has creído al Señor, empiezas a darte cuenta que todo ha obrado para tu bien. Te enfermaste, el Señor se presentó y te habló. Se enfermó uno de tus niños, tú oraste y tal vez el Señor te llenó de su Santo Espíritu y tú dices, después de que oré, mi hijo se sintió mejor. Y tal vez llega a tu mente en ese momento de que mi hijo se sintió mejor, pero el Señor lo que quiere es que tú abras tu mente, tu corazón y te des cuenta que el Señor lo que quiere es usar tus manos, darte el don de sanidad, para que no solo tus hijos sean levantados, sino todo aquel que está enfermo. Entonces, por fe y para fe. Entonces, el Señor te está dando fe para que creas en cosas más grandes, para que esa fe que tú tienes se reproduzca en alguien más. En el caso de los padres, que la fe que tienen ellos sea transmitido a sus generaciones, sea transmitido a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijas, que ellos sepan que tú has creído en Él y que en el momento que ellos necesiten de auxilio, ellos digan, así como muchos de los israelitas decían que le clamaban al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de José, y decían todos sus descendientes. Había sido el Dios de generaciones en ellos. Tal vez tú eres la primera generación que ha creído, pero si tú le has creído al Señor, si Él se ha manifestado en ti, entonces va a ser para fe de los que vienen detrás de ti. Si ya, gracias a Dios, alguien hubo en tu generación que creyó en el Señor, tú deberías de creer aún más en Él. Porque tú deberías de pedirle al Señor que te abra los ojos para que tú veas el cambio que el Señor ha hecho en tus padres. Porque realmente a veces nuestros hijos no saben qué cambios hizo el Señor. A veces no hemos dado testimonio porque nos da vergüenza. Y ellos creen que no, mi papá siempre fue con una ética excelente, mi papá se porta bien, él no es como otros hombres, pero a veces no saben que nosotros un día fallamos. Entonces, cuando tú le expresas a tus hijos, a tu familia, estás siendo justo porque le estás diciendo, yo fallé, pero hay un Dios que me perdonó. Yo corrí a Él, le pedí perdón y Él me limpió. Fue Él el que me liberó. No porque yo sea fuerte, no porque yo sea el más inteligente, sino que Él tuvo misericordia de mí. Dichosos aquellos que nacieron en una cuna cristiana. También Dios quiere manifestarse a cada uno de ustedes. Que ustedes tengan una relación personal con Él. Salmo 112:1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. No le digo cómo se debería leer el aleluya, porque si no lo dejo sordo. Amén. Pero usted entiéndalo. Sin micrófono sería aleluya. Porque eso nos está diciendo. Expresa, date cuenta cuán bienaventurado, cuán protegido, cuán resguardado de los horrores de allá afuera estás porque tú temes al Señor. Porque cada vez que tú te deleitas en sus mandamientos, porque hay gente que conoce los mandamientos de Dios y que les parece como una tarea difícil el cumplirlos. Porque el primero es, oye, oh Israel. ¿Se deleita en usted en escuchar la palabra de Dios?
Se deleita usted cuando, wow, hoy va a hablarnos el Señor en la casa de Dios. Vámonos, apurémonos, vengamos, alabemos, adoremos al Rey para que su presencia descienda y nos hable. Viene usted a la casa de Dios diciendo, Señor, yo me deleito en tus mandamientos. Lo que van a predicar hoy son tus mandamientos. Señor, enséñame, fórmame. Esa es la actitud que el Señor está diciendo aquí, que este salmista nos describe, que tenemos que estar gozosos porque tememos al Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un ejemplo de un hombre que tenía un corazón que, a pesar que no era israelita, quería agradar a Dios, fue en Hechos 10:22. Y les dijeron, no lo va a ver en la pantalla, pero yo lo traigo entre mis notas. Y les dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio era un varón que ante los ojos de Dios, aunque todavía no conocía a Dios totalmente, el Señor ya lo veía como un justo. Usted dirá, pero él no había aceptado a Cristo. Es cierto. Por eso es que el ángel se le aparece a Pedro y le dice, levántate, vente conmigo, te voy a llevar donde está Cornelio para que seas tú el que le hable a él, para que él totalmente sea un justo delante del Señor. Ya tiene el título, pero el Señor quiere que sea un hecho. Y todavía Pedro llega y todavía con sus pensamientos, este es un gentil, este no, tal vez no todavía no sabe todos los mandamientos de Dios, ¿qué voy a hacer con él? Y como estaba él debatiéndose en su pensamiento, viene el Señor y dice, ay, el Espíritu Santo, hacete a un lado, Pedrito, te voy a demostrar lo que yo quiero hacer aquí. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ese lugar. Entonces cuando él vio eso dijo, pues yo no le puedo negar el bautismo, si ya el Espíritu Santo viene delante de mí bautizándolo. Entonces si nosotros somos justos delante de Dios, sin duda Él nos va a bautizar. Aunque alguien más crea que tú no lo mereces, si tú amas al Señor, si tú eres temeroso de Dios, el Señor te va a bautizar con su Santo Espíritu para prepararte, para limpiarte, para habilitar tus dones, para que tú llegues a un acuerdo, a una verdadera fellowship, como nos decían anoche, con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos ese link, si no tenemos esa unidad con el Espíritu, no vamos a poder ser parte de ese grupo que dice la palabra. Y la novia y el Espíritu dice, ven Jesús. Nosotros tenemos que ser de ese grupo que digamos, ven Jesús, pero porque nos deleitamos en sus mandamientos. Proverbios 28:14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre, escucha, siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Antes decía el que teme al Señor, el que ama los mandamientos del Señor. Aquí dice el hombre que siempre teme. Usted va a decir como dama, ¿está hablando a los hombres? No, está hablándole a todos. Tenemos que temerle al Señor para que así no se endurezca nuestro corazón. Porque dice, pero el que endurece su corazón va a caer en infortunio. Entonces nosotros tenemos que temer a la palabra del Señor, obedecer sus mandamientos para que nuestro corazón siempre se mantenga sensible. De esa manera no caeremos. Porque tal vez tú vas a estar a punto de hacer algo que le desagrada al Señor y el Espíritu Santo te va a decir no.
Eso no le agrada a tu Señor. Y aunque tú digas, pues yo puedo hacer todo lo que quiera, pero el Espíritu Santo te va a decir, mas no todo te conviene, porque así es la palabra. Hay límites para que nosotros nos mantengamos delante del Señor todos los días de nuestra vida. El Salmos 44 dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Entonces, si tú quieres ser justo, tienes que buscar tener estas cualidades. Tienes que buscar que tu confianza esté puesta en el Señor. Que tus ojos sean abiertos para que te des cuenta la manera que Él te guarda, de la manera que Él es escudo para ti. Te digo que tus ojos sean abiertos porque el Señor, a mí han habido ocasiones en que me los ha abierto. Veníamos en la carretera en una ocasión y veníamos y le empecé a decir al Señor, Señor, que tu ángel acampe a nuestro alrededor, Señor, que tu ángel nos guarde, Señor, guárdanos en la carretera. Y de repente abrí los ojos y el auto que iba delante de nosotros traía un ángel cubriéndolo. Yo cuando lo vi dije, wow, y cerré los ojos, dije, no, no puede ser, y volví a ver y ya no vi nada. Entonces me dijo el Señor, solo te quería mostrar de la manera que yo te guardo. He visto el escudo del Señor alrededor mío. He tenido testimonio de la manera en que el Señor guarda mi casa, que es como una casita de cristal en la que yo constantemente le pido al Señor que Él habite, que Él sea el rey de mi hogar, que Él sea el que nos guíe, que sea Él el que sea el Señor de nuestra casa. Porque no podemos vivir en falsedad, pensando que es por nuestras fuerzas que tenemos lo que logramos, que es porque somos tan chispudos que por eso podemos hacer las cosas. No, el que teme al Señor, Él es el que toca los corazones, el que pone pensamientos de paz para que tú puedas vivir confiado, el que va a estar a tu lado inyectándote confianza porque tú le amas a Él, recordándote que de Él viene todo lo que tú tienes. Entonces tu confianza va a estar puesta en Él y vas a poder caminar delante de Él todos los días de tu vida. Job 17:9 dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Escuche, es el justo el que se va a mantener en el camino del Señor. Esta es otra cualidad que el justo debe de anhelar. Esta es otra cualidad que nosotros debemos de anhelar. Mantenernos en el camino del Señor. Y si tú te mantienes en el camino del Señor, como consecuencia, tus manos van a estar limpias. Porque si tú estás en el camino del Señor, el Señor te va a hablar para que pidas perdón de cosas que tal vez hasta a ti se te olvidaron que habían sucedido en tu niñez, o cuando eras joven, o cuando no estabas en los caminos del Señor. Él te va a recordar. Y mientras más limpias estén tus manos, el Señor te va a dar más fortaleza. Porque dice más, no dice nada más fortaleza, dice más y más se fortalecerá. Eso es el anhelo del Señor en tu vida. Que tú tengas fuerzas para caminar en pos de Él. Que tú tengas la fuerza para permanecer vivo como un viviente hasta que Él venga. Porque Pablo dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, pero los que hayamos permanecido vivos, seremos levantados juntamente con ellos. Entonces, para permanecer, tenemos que ser fortalecidos por la palabra del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo, pero solamente si nos mantenemos en el camino del Señor.
Isaías 26:7 nos dice que la senda del justo, el camino del justo es rectitud. Que eres recto, tú que eres recto, allana el sendero del justo. Cuando Isaías 26:7 le dice al Señor que allane el sendero del justo, está intercediendo por ti y por mí, diciéndole: Señor, tú eres justo, tu camino es de rectitud. Entonces, para que el pueblo de Dios que te ama, que ama sus mandamientos, que te teme, que teme a tus mandamientos, no se desvíe, allana, aplana. ¿Cuántos de ustedes les gustaba manejar en los caminos de terracería que parecía que iban en un roller coaster? Emocionante, ¿verdad? De repente va usted y ¡bum! Como diría mi hermana, un túmulo, y ¡plum! Caíamos en esos topes. No nos gustan esas clases de camino. Entonces el Señor, cuando tú le amas, tú no lo miras, pero Él va delante de ti quitando todo tropiezo, aplanando, poniendo recto, para que tú no te debilites en el camino, sino que permanezcas. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Entonces, esta es otra característica que debemos de pedirle al Señor, que podamos meditar cómo responderle a nuestros hijos, cómo responderle a nuestros hermanos. Porque muchas veces, y perdóneme que se lo digo por experiencia, muchas veces nuestros hijos quieren hablar con nosotros y dejarnos saber lo que está pasando en su corazón. Pero si nosotros no meditamos cómo responderle, seríamos como aquellos padres que se cayó el niño y usted encima llega y le dice: te lo dije, no solo te caíste, pero como no me hiciste caso, te voy a pegar yo también. Este padre no meditó para responderle a su hijo. Entonces le cerramos las puertas de la conversación a nuestros hijos. Meditar, cuando la palabra dice meditar esto, es cuando, por ejemplo, mi hija se ha acercado y abre su corazón. Yo me pongo: Señor, ¿cómo le respondo? Señor, dime tus palabras. Señor, es una alma que yo quiero conquistarla para ti. Yo quiero que ella te ame. Yo quiero transmitir mi fe. Y le pido, hasta que cuando ella ya termina, viene palabra del Señor para ella. Porque nuestros hijos tenemos que aprender a hablarles con la palabra del Señor. No podemos todo el tiempo solo imponerles. No podemos nada más: no, las cosas se van a hacer porque yo digo. No, pídele al Señor las palabras para explicarles, para responder conforme a su edad. Porque un niño de 2 o 3 años no te va a entender muchas cosas de la misma manera que un joven de 15 o de 18 años te va a entender. O un joven de 30 años te va a entender. Usted me va a decir: ya es un hombre. Es tu hijo, sigue siendo un joven, sigue siendo tu bebé, sigue siendo tu nena, aunque tenga 30 años. ¿Sí o no, hermanos? Nuestros hijos siguen siendo para nosotros un tesoro. Pero de la misma manera, el Señor nos habla a nosotros también. De la misma manera, el Señor está atento a responderte lo que tú necesitas escuchar. Porque somos barro en las manos del alfarero. Y Él lo que quiere es perfeccionar la obra en ti y en mí. La siguiente cualidad sería ser llenos de la palabra del Señor. O sea, meditar y hablar con sabiduría lo vamos a lograr si nos llenamos de la palabra del Señor. Salmos 37:30 dice: la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Escuche, la boca del justo. Aquí nos está hablando la palabra. ¿De qué tiene que estar llena tu boca? Tiene que estar llena de la palabra del Señor. Si tú no estás lleno de la palabra del Señor, vamos a hablar
solo por hablar. Pero si el Señor te llena, si tú cuando vienes al servicio, a veces tú escribes los versículos, pero si tú le pides al Señor que Él los escriba en las tablas de tu corazón, en tu alma, en tu ser, el Señor lo va a hacer. Y cuando hay una necesidad de las personas que están alrededor tuyo, porque no es solamente tu proceder delante de tus hijos, sino también delante de los demás, el Señor va a llenar tu boca. Tú vas a abrirla creyéndole que Él puede hacerlo y Él lo va a hacer. Proverbios 10:11 dice: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Entonces, comparemos. El impío te dice una cosa, pero pensando en otra. El impío te dice algo y tal vez pareciera un consejo tan bueno, porque qué fácil es decirle a alguien: no, hombre, mira, hoy es el día del Padre, ¿qué vas a hacer ahí en la iglesia? Mejor vente, vámonos al río, vente, vámonos allá, vámonos a jugar, vente, vámonos a celebrar nosotros. Es bien fácil. Pero ellos no fueron los que dieron la vida por ti. Ellos no son los que van a estar a tu lado cuando tú necesites ayuda. Ellos no son los que te van a dar paz. Va a ser el Rey de la gloria. En cambio, el justo tiene que tener vida en su boca. Que todo lo que salga de tu boca para quien esté a tu alrededor sea palabras de vida, para que ellos no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento, para que se mantengan en el camino del Señor. Proverbios 10:20 dice: la lengua del justo es plata escogida. Escuche cómo dice esta versión: la lengua del justo es plata escogida. Entonces, cuando en el mundo espiritual tú hablas la palabra del Señor, de esa manera se ve tu lengua. Usted se verá y dirá: ah, no, hermana, todavía es de carne, en tu cuerpo físico, pero en el cuerpo espiritual ya es plata, ya ha sido pasada por fuego. ¿Acaso no a veces hemos metido la pata, decimos algo que no debíamos y de ahí estamos: Señor, perdóname, yo no debía haber dicho eso, lastimé a la persona, Señor, perdóname, no debía haber dicho eso porque la persona se sintió que era menos que yo por lo que yo dije, Señor, perdóname, Señor, perdóname. El Señor nos perdona. Y al creerle a la palabra, al buscar en la palabra, el Señor empieza a hacer tu lengua como plata escogida, no como plata, nada más, sino como plata escogida por Él. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Entonces, otra cualidad del justo o de un buen padre debe de ser el anhelar que su boca, que sus labios den a conocer lo agradable. ¿Qué es lo más agradable que tú puedes dar a conocer? Como padre, que amas a tus hijos, que vas a estar ahí en el momento que ellos te necesiten. O que en el momento que ellos te necesiten, tú les digas: aquí estoy. Es que no, que yo la regué. Todos la regamos. Pero el Señor te puede guiar, el Señor puede arreglar esto. Recuérdate que la palabra del Señor dice que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Tú amas al Señor, yo amo al Señor. Esto va a obrar para bien. Pero la boca de un impío, si habla lo perverso, ¿qué es lo que va a hacer? A veces hasta maldecir al hijo, a veces hasta maldecir al vecino, a veces hasta maldecir a su esposa, porque no hay temor de Dios en su corazón. Pero si nosotros como justos ya tenemos una lengua de plata escogida, entonces vamos a conocer lo que Dios le agrada
para que le digamos a esa persona. Amén. Santiago 5:16 dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No nos está diciendo voltéese a su vecino y empiece a decirle sus pecados. No, aquí se está refiriendo a que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos, que lleguen los ancianos, que la persona, si tiene algún pecado escondido, lo confiese para que los que llegaron oren por él y sea perdonado. Y esa oración justa de esos personajes logren que esa persona se arrepienta totalmente, sea limpio de su pecado y se vuelva a levantar para honrar nuevamente al Señor. Porque cuando dice la oración eficaz del justo, quiere decir que hay oraciones que no son eficaces. ¿Qué es eficaz? Que son buenas, que hace efecto. ¿Qué más es eficaz? Que funciona. Usted hay medicina que a veces dice, no, esta medicina no me funcionó. Créame que la oración del justo, si usted es justo delante del Señor, va a ser eficaz. El Señor va a obrar milagros por medio de su oración. Usted le va a pedir algo al Señor y de ahí se va a dar cuenta que la persona se sanó. Y te dicen, no, ya me siento mejor. Y tú dices, gloria a Dios, el Señor te sanó, el Señor escuchó las oraciones y empiezas a darle gracias a Dios y la persona te dice, no, pero no me siento tan bien que se diga. Ok, vente pues, sigamos orando, porque mi Señor no falla, tu Señor no falla. Hay que seguir orando y seguir orando y seguir orando para que tu oración sea eficaz, no solo de sanar a la persona, sino de cambiar su forma de pensar y su forma de sentir, que puedan llegar a estar agradecidos con Dios por lo que hace por ellos. Salmos 84:4 dice: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Mire esta bendición que Dios tiene. Porque cuando dice cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, es una expresión de wow. Los que moran en tu casa y te alaban, se llenan del gozo cuando tu presencia está ahí. Se llenan de fe porque sienten que el Espíritu Santo se está moviendo. Porque los que están en tu casa y están continuamente alabando son los que son consolados. Son los que se le quita ese manto de tristeza, esa corona que no debe de estar de ceniza y el Señor pone una corona de gozo. Pero a los que continuamente te alaban. Porque cuando dice continuamente te alaban es, no solo te alaban aquí en el culto. Andan allá afuera y andan gozosos alabando al Señor. Tú dirás, no, pero solo está cantando un canto, pero el canto dices, cuán grande es Dios. Andas aclamando de que Él es grande, que Él es poderoso, que Él… Y a veces alguien va pasando y te dice, ¿me decía algo? No, estaba hablando con mi Señor. O no solo estaba cantando, pero estás expresando con tus labios en quien has creído. Estás expresando agradecimiento al Señor, pero porque has morado en la casa del Señor. Porque donde quiera que tú vas, el Señor está morando dentro de ti. Porque cuando vienes a la iglesia, pides perdón y te metes a la presencia del Señor y el Señor te cubre con su presencia y Él envía ángeles y los ángeles te vienen a consolar, los ángeles vienen a romper amarras, los ángeles vienen a quitar y a cortar toda cadena. Y tú te levantas llena de fuerzas para irte tranquila a tu casa, pero porque has morado en la casa del Señor.
Proverbios 28:1 en la Biblia de las Américas dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Un día, mi esposo con otros hermanos se reunían a estudiar y dijeron: vámonos a comer a tal restaurante. Se fue el grupo. Y de repente, ellos ni se habían dado cuenta y vieron que un hombre se escondía y se escondía y se escondía. ¿Sí te recuerdas? Y de ahí me dice mi esposo: ¿sabes que ese era un hermano que antes iba a la iglesia? Según el hombre, ellos lo andaban controlando. Y cuando le dijeron: hermano, ¿y por qué se está escondiendo? Es que ustedes me andan persiguiendo. Ustedes lo que quieren saber es qué es lo que yo ando haciendo. Es que ustedes andan viendo que yo ando con otra mujer. Esa era su pena. Sabía que se había apartado del camino del Señor. Sabía que no estaba cumpliendo el mandamiento que no debería de cometer adulterio. Entonces era un impío y no estaba tranquilo. Entonces andaba comiendo, viendo quiénes estaban ahí. Ay, no, ahí están ellos, vámonos. Pero si nosotros estamos confiados como un león, sabemos que el enemigo no tiene nada en contra nuestra, que el Señor es el que nos guarda. Porque usted ve a un león y está echado ahí, y usted ve el puño de moscas que vuelan y vuelan. Usted va a veces al zoológico, yo veo y el león ni se mueve. Como decimos en Guate, ni se mosquea. No hace nada. Me dice: estas moscas no me van a hacer a mí nada. Si estamos nosotros confiados en que somos justos delante del Señor, si anhelamos ser como Él es, vamos a poder vivir confiados. Proverbios 27. El justo anda en su integridad. Escuche esto. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Si hemos caminado en integridad, si realmente le hemos creído a la palabra y estamos actuando conforme a la palabra, entonces ustedes son unos hombres íntegros. Entonces nosotras mujeres somos mujeres íntegras, porque estamos viviendo, queriendo agradar a nuestro Señor. Entonces viene: cuán dichosos son sus hijos después de él. Son dichosos porque usted no va a llegar a una casa y le van a decir: oh, usted es la hija de fulano de tal que me robó. Usted sabe que su papá no era así. Usted no va a llegar a una casa donde le van a avergonzar por algo que su papá hizo. Usted va a ser dichosa porque su papá fue un buen hombre. Usted va a ser dichosa. Alguien me dijo: es que su papá nunca hizo dinero, siempre fue íntegro. Y digo: gloria a Dios que mi papá siempre fue íntegro. Yo no tengo cadenas que ahorita me estuvieran persiguiendo, maldiciones por algo que él hizo, porque logró romper cadenas para que yo fuera libre. De la misma manera sus hijos. Si ustedes se mantienen amando al Señor, si ustedes se mantienen en el camino del Señor, sus hijos van a ser dichosos. No van a tener de qué avergonzarse de ustedes, porque ustedes van a dar un fruto agradable al Señor. Salmos 92:12. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Lástima que no le tomé fotos a mi palma que tengo. Hubo un año que del centro de las palmitas que tenemos alrededor de la casa, siempre del centro usted le corta las hojas de a los lados y del centro salen las nuevas. Y siempre sale una bellota así grande. Pero el año pasado pasó algo bien extraño. Tal vez yo no lo sabía que sucede, pero me llamó la atención que del centro no salió la bellota regular, sino le dije: eso venía a ver esto. Salieron un montón como bolitas, pero eran bolitas que parecían corazones.
Yo cuando las vi dije, santo Dios, Señor, lo que está, el fruto que hay en mi casa. Son corazones, papá. Y dije, este año qué va a pasar, pero vi que no salieron hojas. Dije, ¿será que es algo natural? Ya no lo investigué, sino que yo me quedé feliz porque vi que la planta estaba dando corazones. Este año ya salieron las hojas del centro, pero me llama la atención porque aquí dice, el justo florecerá como la palma. Entonces usted en el mundo espiritual no es cualquier persona. Si usted está caminando en pos del Señor, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tu hijo, quiero obedecerte como el Hijo Jesucristo te ofrece, te obedeció y murió. De la misma manera, Señor, yo quiero ser como esta palma que crece y que florece delante de tu presencia. Porque ese es nuestro llamado, a florecer delante del Señor. A que el viento del Espíritu Santo venga y sople en medio de ustedes y sea un olor agradable el que despida a cada uno de nosotros. Un olor como a nardo, que el Señor pueda sentirlo y que para Él sea agradable y que diga, he ahí mis hijos en quien yo me agrado. He ahí mis hijos que me aman. He ahí mis hijos que están aquí porque quieren conocerme más, porque quieren caminar en rectitud, porque así es como el Señor nos debe de ver a nosotros, como sus hijos. Él es nuestro Padre. Y si usted me dice, yo no tuve un padre que me diera ejemplo, tenemos un Padre en los cielos que te puede dar el mejor ejemplo del mundo. Y para eso estamos aquí, para agradecerle al Padre de nuestro espíritu el escogernos, porque tal vez no lo merecíamos, pero Él nos escogió, para agradecerle que Él nos ha perdonado nuestros pecados, para agradecerle que ahora nosotros somos luz en medio de las tinieblas, para agradecerle que tienes la oportunidad de llegar a ser la novia de Cristo. Pongámonos de pie. Dani, si me acompañas, hijo. Oh, Señor, esta casa la hemos preparado para ti. En esta hora te pedimos, Señor, que vengas a esta casa, que vengas y que seas tú quien la llene, porque esta casa tú la has preparado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Señor, yo te doy gracias por haberme tomado como hija. Y que aunque ahorita no tengo un padre, Señor, de mi carne que esté alrededor mío, yo sé que tú escuchaste mis oraciones y que Él está, Señor, en tu presencia, siendo consolado, regocijándote, Señor. Que nosotras, sus hijas, no tenemos por qué avergonzarnos de Él, sino que tú diste, Señor, testimonio de Él. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado mío, por tu misericordia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los padres que se encuentran en este lugar. Te pido, Señor, que tu luz resplandezca, Señor, sobre cada uno de ellos. Señor, que su rostro, amado mío, se los ilumine, papá. Que seas tú el que los guardes, Padre amado.
En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Rey, glorifícate sobre cada uno de ellos. Llénalos con tu presencia. Revélate a ellos, papá. Revélate a ellos, amado mío, para que ellos florezcan, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Padre, Señor. Nunca nos imaginamos un Padre tan bello como tú, Riquira. Desde las noches hasta el amanecer, dígaselo al Señor. No he podido ver tu sabor me guía. Sí, Señor, hemos soñado. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme. Gracias, Señor, porque nunca me has dejado solo. Gracias, Señor, por estar en cada momento de mi vida, Señor, junto a nosotros. Padre, te damos gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú has caminado conmigo. Gracias, Señor Jesús. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan diferencia entre lo bueno y lo malo. Y el siguiente versículo decía, han hecho suya la ley de Dios. Por eso nunca resbalarán de su camino. Cuando tú haces tuya la ley de Dios, te va a guiar. Te va a guiar y el camino sabemos nosotros que es Cristo. Y Él nos llevará de regreso al Padre. Que nuestro entendimiento sea abierto y que esta palabra sea cimentada y abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para conocer más de Él, para llegar a ser llamados justos, para que su amor y su misericordia